siempre lo regaño porque siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero siempre hace eso. Entonces, necesitamos tener una reacción proporcional a la violencia que está viviéndose en la ciudad. O sea, no podemos estar como expectantes, no podemos estar viendo cómo el periódico saca notas muy alarmantes, estar con el mormo de que ahora qué pasó aquí, qué pasó allá. No, necesitamos entender que tú y yo estamos puestos para arrebatar esas vidas, para arrebatar a esos jóvenes, a esa gente que necesita conocer de Jesús. No van a venir si tú y yo no vamos a hablarles. No van a venir si tú y yo ni siquiera estamos aquí. El reino de los cielos sufre violencia. Esto lo dijo el mismo Jesús. Solo los violentos lo arrebatan, como diciendo, vean mi ejemplo, yo sé a dónde voy a terminar. Pero eso no me va a detener. Como ejemplo, ¿recuerdan aquella escena donde Jesús entra en una sinagoga en Jerusalén y le dan el libro de Isaías para que lo lea, ¿verdad? Entra triunfante. Momentos antes o etapas antes vemos a un Jesús que la gente lo aclamaba, la gente lo vitoreaba, le decía bendito el que viene en el nombre de Dios. Pero lee el libro de Isaías y la porción de la Biblia que lee origina que en escasos segundos lo saquen de la sinagoga, lo lleven, dice ahí, que a un barranco, y lo querían despeñar de ahí, lo llevaban apedreando, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Se imaginan si Jesús diría, no hombre, o sea, ¿para qué entro ahí o para qué voy a aquel sector si es el más peligroso de la ciudad? Yo me paro ahí y en vez de que me escuchen salgo sin cartera, sin nada, ¿verdad? Y si no me ponen una zapatería, como dirían por ahí, ¿verdad? Jesús no hizo eso. Jesús se paró y tuvo que hablar, tuvo que llevar a cabo una obediencia, una justicia de parte de él. Pero fíjense lo que ocasionó: inmediatamente lo sacan y se lo querían acabar. Pues que no lo estaban aclamando con fervor momentos antes. El reino de los cielos sufre violencia. Necesitamos entender que tenemos la, digamos así, recomendación de parte de Jesús de arrebatar a las gentes, de arrebatar a las vidas que están ahí perdiéndose. Como abogado me ha tocado defender uno que otro de esos muchachos, ¿verdad? Que no andan a lo mejor metidos, o a lo mejor me lo esconden, pero yo veo que como que pues son adictos y los agarraron, a lo mejor al final sí andan metidos. Pero una cosa que yo he visto, que de los 18 años la mayoría no pasa, o entre 18 y 20, ¿verdad? Son jóvenes. Y ni hablar de, pues, no sé, ¿verdad? ¿Cuántos no han sido acribillados, verdad? Apagada esa vida a temprana edad. Tanto propósito, tanto destino que Dios tiene para las vidas de nosotros. El reino de Dios, el reino de los cielos, necesita arrebatar. Los soldados de Dios necesitamos entender que hay que arrebatar esas vidas. Buscar su reino, buscar su voluntad. Lo demás vendrá por añadidura. Tú no tienes por qué preocuparte. Siempre habrá alguien dispuesto a darte la pelea, ¿no? Siempre habrá alguien dispuesto a confrontarte, y a lo mejor van a decir, pues qué religioso, pero sí, es Satanás. O sea, él vino a hacer nuestra labor difícil, ¿verdad? O sea, es real, aunque no queramos verlo. Está sometido, está bajo nuestros pies. O sea, no tiene autoridad sobre ti, sobre mí, pero sobre los demás influencia y ejerce cierta autoridad que se les está permitiendo, ¿verdad? Que se les está permitiendo ejercer. Deberíamos decirle a esa gente la autoridad que tienen de parte de Dios para poder vencer cualquier adversidad, cualquier problema que puedan enfrentar. Tendremos un adversario, pero
Jesús mismo nos modeló en su vida cómo se debe de arrebatar, a pesar de que Él sabía en todo momento lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Entonces es muy importante entender que el reino de los cielos necesita empezar a expandirse, pero la tarea no va a ser fácil, ¿sí? Requiere de ti y de mí un esfuerzo. Estando yo ahí sentado, estando yo aquí tocando, no voy a lograr que la gente venga a esta iglesia, no voy a lograr que la gente que tiene un problema sea edificada, sea fortalecida, sea restaurada, si yo me la paso nada más aquí o me la paso ahí sentado. Dios no me salvó ni me dio un destino y un propósito para yo estar sentadito. Dios me dio la capacidad, me habilitó para cumplir su voluntad. Entonces necesitamos entender eso, iglesia. Necesitamos entender que solamente los violentos la arrebatan. Mateo 5:19, si lo pudieran proyectar, si no lo voy a leer. Mateo 5:19 dice lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Muy importante este versículo en relación a la última parte: será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Vemos cómo se nos pide hacer su voluntad. Vemos cómo se nos dice: si tú haces la voluntad, eres alguien grande, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado de decir de alguna persona: él es un tipazo, ¿verdad? Es una mujer excelente, ¿verdad? O sea, es grande como persona. ¿Por qué? Porque de él vemos que es una persona con ciertas características, ¿verdad? Comprometido, leal, fiel, etcétera, etcétera. Siempre está ahí. Y eso hace que lo digamos, ¿verdad? Yo me imagino aquí a Jesús diciéndonos: el Padre, si ustedes hacen eso, va a decirle a cualquiera: él es alguien grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que quiero comentar. Algunas, ¿verdad? Hay más, sé que hay más cualidades de la persona o virtudes importantes, pero la primera cosa que yo quiero ver, y esto ahorita a lo mejor dirán: ¿por qué empezó hablando del tiempo? Ahorita voy a relacionarles por qué del tiempo. Primero que nada, la lealtad. ¿Qué será la lealtad, esta virtud tan importante? Como una definición que me encontré yo, dice: es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido aún entre circunstancias cambiantes. Es un valor sin el cual nos quedamos solos y que debemos vivir nosotros antes que nadie. La virtud se desarrolla a conciencia, se desarrolla en nuestra conciencia, nos conduce profundamente hacia una situación a través de esta y hacia la salida del otro, emergiendo como una persona más evolucionada, es decir, nos hace mejores personas, ¿verdad? La lealtad. Hacer aquello a lo que me he comprometido. No sé, yo pudiera decir, pastora, o cuando fueron Fernando y Daniel, Daniel me estuvo hablando muchas cosas, cuando empezaron a abrir la iglesia. En ese año yo llegué, ellos abrieron en abril, yo llegué en noviembre, por ahí más o menos, ¿verdad? Casi a fin de año fueron. Me platicaban y pues yo escuchaba, ¿no? Entonces en una ocasión vine a visitar, no me vine a quedar, primero vine y visité, y en ese entonces estaba pues Omar Flores, no sé si acuerdan los que empezaron, Fernando, a lo mejor la mayoría ya no lo van a recordar, ¿verdad? Omar Flores estaba predicando en la iglesia y me acuerdo que llegué y le digo a Daniel, vengo a ir, y me dice: no hombre, ¿cuál vengo a ir? Súbete, ahí está la guitarra, ¿no? Total que empecé a tocar y en esa ocasión Omar Flores hizo una declaración en mi vida que me marcó, ¿verdad? Él dijo:
pastora, Daniel, pastor, él es un regalo para esta iglesia. Dios les tiene ese regalo para ustedes, refiriéndose a mi vida. Luego terminó hablando de compromiso y estábamos empezando, ¿verdad? O sea, a mí me quedé impactado, o sea, yo, un regalo para esta iglesia, o sea, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres, Omar? Empieza a hablar y no sé por qué yo sentí el pasar y comprometerme. Yo todavía no estaba viviendo aquí, pero hice el compromiso de caminar con esta casa. Y una de las cosas que yo creo que me han mantenido es precisamente la lealtad. ¿Por qué? Porque las adversidades, las situaciones para no cumplir aquello con lo que yo me comprometí nunca han faltado. Nunca han faltado. De todo tipo, de toda forma, pero nunca han faltado. Sin embargo, yo entiendo que Dios se va a sentir orgulloso de mí cuando vea que ninguna circunstancia me mueve. Y si me comprometí a eso, necesito cumplirlo. Entonces la lealtad es algo esencial. Tú no vas a arrebatar el reino de Dios. Tú no vas a arrebatar aquellas vidas si tú no tienes un compromiso. A repetir, la misma Biblia lo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, verdad? Tener todo y perdiere su alma, verdad? Como parafraseándonos, o sea, pues puedes ser el mejor empresario, el mejor persona, el mejor papá, pero si no estás aquí, no haces mi voluntad, pues de nada va a servir. Vas a tener tu recompensa, claro que sí, pero serás llamado grande en el reino de Dios. Serás de aquellos que Dios diga: estoy orgulloso de él. Como decía de Job: ¿te quieres que te presuma alguien, Satanás? Ahí está esta persona. Nadie lo va a mover de creer en mí. Nadie lo va a apartar de hacer mi voluntad. Entonces la lealtad es algo muy importante en esta casa. Algo muy importante en el reino de los cielos. No concibo yo que se te mueva, que se te quite algo y tú de inmediato reacciones de manera negativa, o ya no vienes, o te vas de la iglesia, o ya no crees en Dios y pasa algo en tu vida, ¿cómo? Entonces, el sacrificio de Jesús no fue efectivo en ti. Como si me mueven aquí, pues alguien va a hacer otra cosa, o a lo mejor yo puedo hacer otra cosa. El asunto es que yo me comprometí a caminar aquí, y donde me pongan voy a estar aquí hasta que Dios no diga lo contrario, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar firme en que tengo que servir. No necesariamente va a ser predicando, no necesariamente va a ser siempre en la guitarra, ¿verdad? No siempre va a ser en tal área o en esta o en la otra, pero sé que tengo que servir. ¿Dónde quiere que sirva? Ese fue mi compromiso, ¿verdad? Entonces, si estamos bajo esa perspectiva, nuestra lealtad va a ser inquebrantable. Ahora, quiero que de la lealtad nos quedemos con la palabra aquello que me he comprometido, esa frase, ¿verdad? Porque es muy importante. Luego viene otra característica, que es la fidelidad. La fidelidad, dice el concepto que yo encontré, es una actitud de alguien que es fiel, que está comprometido con lo que asume, ¿sí? Es una característica de quien es leal, en quien se puede creer, confiar, y es honesto y respetable. La fidelidad a mí me lleva a mostrarle a la persona que confío en él, ¿verdad? Que creo en su compromiso, y por obvias razones voy a estar, digamos así, conectado con él, ¿sí? Dios, en sus atributos, en sus características, una de las cosas que siempre hemos aprendido los que, bueno, al menos yo desde chiquitillo que estoy en la iglesia, es que Dios es fiel, ¿verdad? Y si te has preguntado, bueno, ¿qué quiere decir fiel? Pues Dios es fiel, Dios es alguien en que se puede confiar, ¿verdad? Cuando tú dices a alguien, Fernando es fiel, ¿por qué yo digo que Fernando es fiel? No tanto porque sea fiel a mí, sino porque yo sé que en él puedo confiar.
Entonces yo reacciono